Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Mi nombre es Malena Neglia y soy adscripta de la cátedra. Ya no sé cuántas veces empecé a grabar este video. Me imagino que ustedes también extrañan las clases presenciales, pero en el día de hoy, en esta intervención virtual, lo que les vengo a proponer es una aproximación a la obra de Margaret Mead, esta antropóloga que, como les decía Laura en la clase sobre cultura y personalidad, empieza su trabajo muy joven y es discípula de Boas y se inscribe justamente en esta línea, en esta escuela que pone en diálogo la antropología boasiana con la psicología freudiana. Y se pregunta por los modos en los cuales los individuos y la cultura se vinculan, cómo los individuos perciben la cultura y cómo se apropian de ella. Margaret Mead tiene una mirada dinámica de esta relación y considera que es en esta relación, en esta interacción del individuo con la cultura, en donde se forja el carácter o la personalidad o el temperamento. Y siguiendo con la línea boasiana, es decir, entendiendo que las culturas deben ser entendidas como un todo, en sus propios términos, y escapando a las pretensiones universalistas del evolucionismo, de la corriente 1, digamos, consideran que hay una pluralidad de culturas y por lo tanto una pluralidad o multiplicidad de personalidades o temperamentos. Y la preocupación está puesta en cuáles son los modos en que los individuos encarnan estos temperamentos, pues estos temperamentos, la encarnación de este temperamento es el modo de encarnar la cultura. ¿Qué pasa con aquellos que encarnan el temperamento siguiendo la norma? Y también qué pasa con aquellos que encarnan temperamentos que ponen en jaque la norma. La propuesta de Margaret Mead o la aproximación a la obra de Margaret Mead la vamos a hacer a través de la puesta en diálogo de una serie de producciones suyas, que son algunos de estos textos están en la selección bibliográfica, pero son Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa o Adolescencia y Cultura en Samoa, es un clásico, es de 1928. El libro que sigue, que es del 39, que es Sexo y Temperamento. Y un libro que es del año 1949, en donde Margaret Mead lo que hace es repasar toda su trayectoria en la vida académica, que va desde 1923, cuando se recibe, cuando se gradúa de antropóloga en la Barnard School, hasta 1948. Y además va a repasar todo su trabajo de campo desde el 25 al 38, que se llama El hombre y la mujer, macho y hembra. Este trabajo de campo que recupera, la experiencia de campo que recupera, es la que nutre Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa y Sexo y Temperamento. Y es en este libro en donde hace una relectura proponiendo, según sus propios términos, un enfoque revolucionario de las relaciones entre ambos sexos. Asimismo, vamos a traer algunos elementos de las cartas de una antropóloga, que es un libro en el que se recuperan todas las cartas que Margaret Mead envía a sus amigos y amigas y a sus colegas durante su estancia de campo en Samoa, durante su estancia de campo entre los Chambuli, los Mundumori y los Arapesh, también en las Islas Manus. Y algunos elementos de otro libro que se llama Experiencias científicas y personales personales y científicas de una antropóloga, en donde que es más o menos su diario de campo. Entonces, a ver, lo que les propongo es una lectura posible, una aproximación posible de Margaret Mead a través de la puesta en diálogo de estas producciones suyas. Asimismo, lo que les propongo es aproximarnos a estos textos desde tres ejes, desde tres núcleos analíticos. Tres núcleos que considero van a atravesar la obra de Margaret Mead y que también se suponen el uno al otro, están interrelacionados, que son el eje del sexo / género, el eje del cuerpo o la corporalidad y el eje de la educación. Y esta aproximación también voy a hacerla desde
tomando los elementos de una serie de perspectivas teóricas que son la antropología feminista, el feminismo postestructuralista, la antropología del cuerpo y la performance y la fenomenología queer. ¿Por qué aproximarnos igual a Margaret Mead desde todas estas perspectivas que son contemporáneas? Y me parece que es porque la obra de Margaret Mead tiene una potencia, con toda la antigüedad que tiene, ¿no? Tiene una potencia que hoy puede cobrar un nuevo sentido en los estudios sobre el poder, sobre los modos de construcción y de performatividad. Y también porque recupera una dimensión que es la dimensión de la experiencia. Y no solo la experiencia de los sujetos con los que ella trabaja, sino la dimensión de su experiencia propia, que es una dimensión que pone en juego al momento de producir el material con el que luego va a trabajar. Y eso queda sobre todo muy claro en El hombre y la mujer, en donde pone a jugar cuáles son sus propias percepciones respecto también a lo que le sucede en el campo y a lo que le sucede con lo que se encuentra, que es como una de las cosas más ricas que viene a traer también la obra de Margaret Mead, ¿no? Reconocer también la subjetividad de la investigadora. Y en este sentido, antes de avanzar sobre la producción de Margaret Mead, quería esto que también Laura les contaba, ¿no? Situar un poco a Margaret Mead, que es un antropólogo que en los años 20, como les decía, se gradúa de la universidad y empieza a trabajar con Franz Boas y también con Ruth Benedict. Y Ruth Benedict no solo es su directora de tesis doctoral y su compañera de trabajo, sino también es una persona con la que mantiene una relación sexoafectiva. ¿Y por qué es importante traer esto? Y no solo en términos de los chismes de la academia, que siempre son atractivos y hacen atractivos a los personajes, sino porque también Mead va a usar sus propias experiencias de vinculación sexoafectiva, no solo con Ruth Benedict, sino también con algunos de los nativos y las nativas de los lugares en los que hace trabajo de campo, los va a tomar como materia prima para su trabajo. Y ahí aparece la importancia de la dimensión fenomenológica. Es decir, ella produce desde su ser mujer, desde su ser mujer joven antropóloga, y de su ser mujer joven antropóloga y bisexual, su ser mujer joven antropóloga bisexual y norteamericana. Entonces ahí también aparece una potencia para poder pensar cuáles son los modos de ser y estar en el campo, de ser y estar en el trabajo de campo, que también viene un poco retomando la línea de Boas, de cuál es la importancia de aprender las lenguas de los lugares a los que vamos, ¿no? Para poder acceder a los modos en los cuales los sujetos con los que nos vinculamos construyen el mundo. Y en este sentido quería traer una cita de Margaret Mead de la introducción a las cartas de una antropóloga, porque es una cita que me parece que da cuenta también de cuál es la pregunta que nos viene a traer Margaret Mead, no solo siguiendo la tradición boasiana de si hay determinismo o hay condicionamientos de la cultura, llegando a la conclusión, siguiendo la línea de su maestro, de que en realidad lo que hay son condicionantes culturales y no determinismos, sino también la pregunta por la propia cultura, ¿no? Una de las particularidades que va a tener la obra de Mead es que Mead va a Samoa a preguntarse por los modos de ser adolescente, pensando en cuáles son los modos de ser adolescente en Estados Unidos. Pensando en realidad si es que se puede universalizar una experiencia o una experiencia es y tiene sentido en una cultura determinada. Dice Margaret Mead: al mismo tiempo empezamos a desarrollar un enfoque especial del trabajo de campo en su conjunto. En otros términos, mientras aprendíamos a aplicar las diversas técnicas formales en el campo de estudio, aprendíamos también a vivir en el campo de nuestras investigaciones. Al vivir en una aldea día y noche y durante meses sin interrupción, el antropólogo de campo es testigo de infinidad de hechos menores
que nunca habrían resultado de otro modo visibles y menos aún inteligibles desde una distancia mayor. Existe en realidad una situación curiosa, ya que mientras el antropólogo participa en la vida cotidiana, observa al mismo tiempo dicha participación. Entabla, pues, relaciones significativas y durables con los individuos y descubre, por medio de estas relaciones, la forma de relacionarse en esa sociedad. Suele suponerse que la observación participante significa adquirir una especie de mimetismo protector o aún asumir un papel ficticio o disimulado. En realidad esto raya el absurdo. Su trabajo se enriquece y es fructífero en la medida en que el grupo humano bajo estudio acepte la legitimidad de la tarea y algunos de sus individuos, por lo menos, comiencen a desarrollar la conciencia de sí mismos en este segundo nivel. Sabíamos que, por haber crecido dentro de nuestra propia cultura, nunca perderíamos la identidad cultural. Solo podríamos conocer a otros si reconocíamos que la pertenencia de ellos a su cultura y la de nosotros a la nuestra, aunque diferentes en su esencia, eran hechos semejantes. Desde mi primera excursión a Samoa, la participación implicó introducirme en sus múltiples facetas de la vida de los pueblos que estudié. Comer alimentos, aprender a tejer una estera o hacer un gesto de respeto o preparar una ofrenda o recitar una invocación mágica, tal como me habían enseñado. En cada una de las situaciones señaladas, debí recurrir a una conciencia disciplinada de mis propios sentimientos como medio adicional de llegar a comprender a los individuos que eran mis maestros a la vez que eran mis objetos de estudio. Y acá entonces es interesante poder pensar cuál es la dimensión fenomenológica del trabajo de campo, qué es lo que plantea Margaret Mead, cuál es una de las novedades también del trabajo de campo de esta manera, que es poder tomar la propia experiencia como material de producción de conocimiento y no pensarla en términos jerárquicos. No es que esta cultura es mejor que otra, este temperamento es mejor que otro, esta personalidad es mejor que otra, o hay una instancia, un estadio al cual llegar, como planteaba el evolucionismo, sino que las culturas hay que atenderlas en sus propios términos, reconociendo cuál es el lugar desde el cual nos posicionamos para acceder a esas experiencias, que nunca es un acceso total, pero sí es un acceso a la totalidad. Hay una reflexión más que Margaret Mead trae en la introducción a las cartas, que me parece importante de recuperar en términos de traer en cuenta esto que decía Laura, de que el conocimiento de la Escuela de Cultura y Personalidad es un conocimiento situado. Y que reconocer que el conocimiento es situado también da cuenta de esta experiencia fenomenológica, da cuenta de que quien está mirando desde una perspectiva particular, desde un lugar particular. Y Margaret Mead va a decir: a medida que la inmersión del observador en la escena observada es más profunda, sus observaciones se vuelven únicas. Por ello, la experiencia de cada antropólogo de campo, en cada expedición en particular, se diferencia de otra experiencia parecida. También esto forma parte de la conciencia de nosotros mismos. La conciencia de nosotros mismos, que somos quienes producimos el conocimiento respecto a. Dando cuenta también, ¿no?, que en este sentido, que no solamente aquellos pueblos a los que vamos a investigar en la línea de la Escuela de Cultura y Personalidad, ¿no?, que no solo son aquellos pueblos quienes tienen un temperamento o una personalidad particular, sino que nosotros también. Entonces, ¿por qué ir a trabajar con lo que se van a llamar sociedades simples o primitivas? Y Margaret Mead va a decir en Sexo y Temperamento: este estudio no tiene por objeto descubrir si hay o no diferencias reales y universales entre los sexos, ya sean cuantitativas o cualitativas. Tampoco interesa saber si las mujeres son más variables que los hombres, como se alegaba antes que la doctrina de la evolución exaltara la variabilidad, o menos variables, como se alegó después. No es un tratado de los derechos de la mujer ni una investigación de las bases del feminismo. Es simplemente el relato de cómo 3 sociedades primitivas han agrupado sus actitudes sociales hacia el temperamento en relación con los hechos muy evidentes de las diferencias entre los sexos.
Estudié este problema en sociedades simples porque aquí encontramos el drama de la civilización en pequeño, porque aquí encontramos el drama de la civilización. Una sociedad microcosmo, parecida en especie, pero de diferente tamaño y magnitud que los de las complejas estructuras sociales de los pueblos dependientes, como los nuestros, de una tradición crítica y de la integración de un gran número de tradiciones históricas antagónicas. Bueno, en este sentido, es interesante recuperar ahora lo que Margaret Mead viene a proponer en Adolescencia, Sexo y Culturis en Samoa, ¿no? ¿Cuál es su preocupación sobre los modos de educarse? Los modos de, va a decir una pedagoga contemporánea, los modos de educarse en sexualidad, pero también los modos de educar el cuerpo, los modos en que el cuerpo tiene de aprender las pautas culturales. Siguiendo la tradición boasiana, Margaret Mead va a preguntarse si hay determinismo o hay condicionamiento. Boas ya había dejado claro que no había determinismo, sino que había condicionamiento. Y es en su obra en donde Mead abona a esa hipótesis. Franz Boas va a decir en el prefacio que los resultados de la empeñosa investigación de Mead confirman la sospecha largamente alimentada por los antropólogos acerca de que mucho de lo que atribuimos a la naturaleza humana no es más que una reacción frente a las restricciones que nos impone nuestra civilización. Mead, en Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, va a preguntarse por los modos en los que se es adolescente. Ya va a decir, la adolescencia es un problema en Estados Unidos solamente, que aparece como ese estadio en nuestra vida en donde plagado de drama, plagado de no saber qué hacer, de la falta de la exclusión. ¿Es un problema de nuestra sociedad o es un problema que es universal? En todos lados pasa lo mismo, en todos lados la edad significa lo mismo y en todos lados atravesamos los mismos procesos. Es decir, Margaret Mead va a preguntarse si este momento plagado de angustias y conflictos, la adolescencia plagado como ese momento de angustias y conflictos en donde florecen el idealismo y se fortalece la rebelión, es un proceso que tiene solamente lugar en Estados Unidos o es un proceso que es universal. Acá Mead va a traer algo que es interesante, que es los modos en que somos educados y educadas. Es decir, el proceso de transmisión a través del niño, la niña o la niñe llega a ser adulto, adulta, adulte. Por eso Margaret Mead va a poner el foco en los modos de transmisión que tienen los pueblos samoanos en este sentido, cómo llegan a ser los adultos que son, las adultas que son, les adultes que son, y cuáles son los lugares que tienen en la sociedad destinados. Dice Mead, colocaremos el acento sobre los aspectos en que la educación samoana, en su sentido amplio, difiere de la nuestra. Y por este contraste quizás podamos llegar con fresca y vívida autoconciencia y autocrítica a juzgar de un modo nuevo y tal vez forjar de manera distinta la educación que le damos a nuestros hijos. Y acá es donde está una de las potencias, como hablábamos hace un rato, de la producción de Margaret Mead, que la pregunta siempre vuelve hacia nosotros. Y esa es una de las potencias que viene a traer la antropología culturalista, ¿no? La Escuela de Cultura y Personalidad. La pregunta siempre vuelve hacia nosotros. Nos ayuda a extrañar este proceso de extrañamiento con el otro desconocido. Nos invita a preguntarnos por nosotros mismos y por la manera en la cual es transmitida la cultura, por la manera en la cual aquello que queremos, ya creo que no, pero aquello que es creído como natural, aquello que es creído como lo que viene dado, es también una construcción. Y en este sentido es donde me parece que es interesante poder traer cuáles son estos estudios de Margaret Mead sobre el sexo, el género y el cuerpo, y cuál es la vinculación desde la antropología feminista y la antropología del cuerpo, ¿no? Porque
Si nosotros pensamos, si nosotros pensamos los modos en que nosotros mismos fuimos socializados para performativizar, para actuar, para encarnar un género determinado o un sexo determinado, es decir, y acá aparece una dimensión interesante porque Margaret Mead habla de sexo. Pero en una lectura contemporánea de la obra de Mead, podemos pensar que Margaret Mead habla de género, es decir, algo que no está ligado a lo biológico, al sustrato biológico, sino más bien en términos de una construcción, una performativización, una actuación que se inscribe en normas y pautas culturales determinadas, definidas. En este sentido, si pensamos los modos en los que nosotras, nosotros y nosotres hemos sido socializados y hemos sido educados para performativizar un género que se corresponda al aspecto biológico genitalista, y lo que hemos hecho con eso, es donde cobra sentido esta pregunta, este interés de Margaret Mead de verificar el efecto de la civilización, el efecto de la cultura en los seres humanos. Es decir, el proceso a través del cual la materialidad del cuerpo cobra un sentido particular o se inscribe de una manera específica en una cultura determinada. Es decir, en términos de Mead, como un temperamento o como un sujeto encarna un temperamento específico, un temperamento que responde a su ethos cultural. Y es así en la recuperación de la pregunta por la diferencia, y no en términos de construcción de jerarquía, sino en términos de poder comprender los modos en los que se articula, que opera la cultura, que podemos ver cuál es la propuesta de Margaret Mead, ¿no? Margaret Mead dice: ¿qué se da en Samoa que falta en Estados Unidos? ¿Y qué se da en Estados Unidos que falta en Samoa para explicar la diferencia de las vivencias de la adolescencia, ¿no? Porque Margaret Mead se va a preguntar: en el curso del desarrollo durante el proceso de crecimiento por el cual la niña se convierte en adulta, los cambios corporales repentinos y evidentes que tienen lugar en la pubertad se ven acompañados por formas espasmódicas de desarrollo con contenido emotivo y por un sentido religioso naciente, un florecimiento del idealismo, un deseo inmenso de afirmar el yo contra la autoridad, o bien carecen de tal concomitancia psicológica. ¿Constituye la adolescencia un periodo de angustia mental y emotiva para la joven en edad de crecimiento, de modo tan inevitable como la dentición en causa de un periodo de infelicidad para el niño? Podemos pensar en la adolescencia como en una época de la vida de cada niña que implica síntomas de conflicto y zozobra, al tiempo que se produce un cambio en el cuerpo. Dice Mead: siguiendo a las jóvenes samoanas en el trabajo de campo a lo largo de todos estos años, de todos los aspectos de su vida, hemos procurado hallar respuesta a esta pregunta, descubriendo que ella debía ser negativa en todos los puntos. La adolescente en Samoa difería de su hermana, que no había llegado a la pubertad en un aspecto esencial. En la muchacha mayor se presentaban ciertos cambios corporales ausentes en las más jóvenes, y no había otras diferencias notables que permitieran separar al grupo que pasaba por el periodo de la adolescencia del que llegaría a ella 2 años después o del que la había alcanzado 2 años antes. Pero con contestar la pregunta que nos hemos planteado, no hemos agotado el problema. Una nueva pregunta se presenta. Si se prueba que la adolescencia no constituye necesariamente un periodo especialmente difícil en la vida de una joven, para lo cual bastará hallar cualquier sociedad en la cual ocurra así, entonces, ¿cómo se explica la presencia de la conmoción y la tensión en las adolescentes americanas? En primer lugar, podemos decir simplemente que debe haber algún factor en las dos civilizaciones que expliquen la diferencia. Si el mismo adquiere una forma diferente en ambientes distintos, no podemos explicar nada en función del proceso, pues este es idéntico en ambos casos. Pero el ambiente social es muy diferente y es allí donde debemos buscar una explicación. Y acá está la pregunta: ¿qué se da en Samoa y qué se da en Estados Unidos? Y la respuesta que encuentra Margaret Mead es que el factor de diferenciación está en la cultura,
está en el temperamento, está en la personalidad que cada cultura produce para sí misma y en la cual sus sujetos están socializados y en las cuales, a través de las cuales los sujetos se interrelacionan. Ustedes van a encontrar que a lo largo de Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, una de las cosas que Margaret Mead recupera o repone es su experiencia de campo, y ella, recupera como diferentes modos a través de los cuales las y los jóvenes samoanos, las y los varones y mujeres samoanos y samoanas aprenden, transitan los cambios fisiológicos, emocionales y afectivos, y significan estas experiencias de manera diferencial a la estadounidense. Cuando se acerquen a la lectura van a poder pensar también, o es interesante poder pensarla también en la clave local, ¿no? En cuáles fueron las experiencias propias, personales, que atravesamos en la adolescencia, ¿no? Cuáles son los modos en que se concibe la adolescencia en el plano local, y cómo en la adolescencia, pensada en este caso en términos etarios, es el momento en el cual también se manifiestan algunos rasgos particulares de la cultura en la cual hemos sido socializados. Pero Margaret Mead no solamente va a focalizarse en la adolescencia, si en el trabajo se llama así, sino también en cuál es el proceso educativo, el proceso de socialización, el proceso de endoculturación de los sujetos desde la infancia. Y es en Sexo y Temperamento en donde ella va a preguntarse por la tipificación del temperamento sexual. Va a decir en el capítulo 17, hemos visto ya en detalle la personalidad prescripta para cada sexo de los 3 pueblos primitivos. Encontramos que los Arapesh, hombres y mujeres, desarrollan una personalidad que, basada en nuestras preocupaciones históricamente limitadas, llamaríamos maternal en lo que concierne a la atención de los niños, y femenina en sus aspectos sexuales. Vimos que se educa por igual a los individuos de ambos sexos para que sean cooperativos y pacíficos, y para que respondan a las necesidades y demandas de los otros. Observamos que no consideran el sexo como una poderosa fuerza propulsora, tanto en los hombres como en las mujeres. En marcado contraste con estas actitudes, descubrimos entre los Mundugumor que hombres y mujeres llegan a ser crueles, agresivos, positivamente sexuados, con un mínimo de ternura maternal en su personalidad. Los dos sexos se acercan a una personalidad tipo que nosotros, en nuestra cultura, solo encontraríamos en un hombre indisciplinado y muy violento. Ni los Arapesh ni los Mundugumor han aprovechado el contraste entre los sexos. El ideal Arapesh lo constituye el hombre tranquilo y receptivo casado con una mujer de igual condición. El ideal Mundugumor es el del hombre agresivo y violento cuya esposa posee el mismo temperamento. En la tercera tribu, los Chambuli, encontramos un verdadero reverso de las actitudes hacia el sexo que rigen en nuestra cultura. Mientras la mujer domina, tiene un comportamiento impersonal y es la que dirige, el hombre es al menos responsable y se halla subordinado desde el punto de vista emocional. Estas 3 situaciones sugieren una clara conclusión. Si esas actitudes temperamentales que hemos considerado tradicionalmente femeninas pueden ser fácilmente establecidas como correspondientes al sexo masculino en una tribu y en otra proscripta, tanto para la mayoría de los hombres como para las mujeres, carecemos de base relacionar con el sexo tantos aspectos de la conducta. Es decir, lo que es interesante, lo que propone Margaret Mead, es poder separar, y acá es donde vienen los aportes, o puede venir un poco la lectura desde la antropología feminista, y es poder separar la base biológica de los modos en que aprendemos la cultura. Por eso también me parece que está bueno o que tiene potencia pensar la obra de Margaret Mead, que el sexo en la obra de Margaret Mead, en realidad, con las transformaciones que fue teniendo la antropología feminista para llegar a tal, pero que primero empieza a ser la antropología de la mujer y luego la antropología de género, poder pensar el sexo en términos de género, es decir, como una construcción sociocultural que, si bien
tiene vinculación o encuentra vinculación con el sustrato biológico, ese sustrato no es determinante. Por eso también es interesante pensar acá la dimensión de la materialidad del cuerpo, y por eso también es interesante pensar acá los procesos de performatividad, ¿no? Los procesos de performatividad de género, entendiendo la performatividad como ese acto reiterativo, ese acto iterativo, que hay una repetición, que cita una idea que hay sobre, y que da cuenta de que el género es una construcción permanente, y es una construcción histórica, social y cultural, sobre una materialidad específica, sobre un cuerpo específico, con rasgos específicos, que se inscribe en una cultura específica y particular, y que esa performatividad va tomando elementos que son los elementos culturales que se le atribuyen, en este caso, a un género particular o un género definido, para producir un sujeto sexuado, sexogenerizado y socializado en esos términos. ¿Cómo se vincula esto con Margaret Mead? Bueno, quiero traer acá un extracto particular que dice, bueno, el material reunido en su trabajo de campo sugiere que muchos, si no todos los rasgos de la personalidad que llamamos femeninos o masculinos, se hallan tan débilmente unidos al sexo, como está en la vestimenta, las maneras y las formas del peinado que se le asigna a cada sexo según la sociedad y la época. Por eso es interesante acá traer o leer a Margaret Mead desde una perspectiva contemporánea. Vamos. Ni el género ni las expresiones de género están ligadas necesariamente a una biología o a una materialidad biológica. Por eso también es interesante traer lo que ella y Margaret Mead y Ruth Benedict van a hablar de la normal y el inadaptado, con diferentes nombres. La imagen del verdace. Pero bueno, Margaret Mead va a hablar sobre el inadaptado particularmente. Y dice que ella incluye bajo ese término a todo individuo que por disposición innata, influencia de su primera educación o por los efectos contradictorios de una situación cultural heterogénea, ha sido despojado de sus privilegios de orden cultural, el individuo para quien las bases de su sociedad parecen absurdas, irreales, insostenibles o completamente erróneas. Es decir, ¿de qué está dando cuenta el inadaptado? Que me parece como la pregunta más potente cuando ella trae esta imagen. Es aquel que no cumple con las normas culturales. Entonces, ¿de qué da cuenta el inadaptado? De que las normas culturales son una construcción. Y en tanto construcción, a mí me parece interesante traer acá entonces los aportes de la fenomenología queer para poder pensar esto de la norma en la que se inscriben los sujetos y aquellos sujetos que son abyectos, aquellos sujetos que escapan a la norma y que aparecen como en su abyección, en su corrida de la norma, en su ida de la norma, en su fuga, son los que dan cuenta de que hay una norma que se transmite a través de las pautas educativas, pero no acá haciendo una asimilación o no pensando a la educación como sinónimo de la escuela, como en los últimos años se está trabajando, sino más bien como aquello que decía Margaret Mead de ese proceso de transmisión a través del cual los sujetos son inscriptos y se inscriben en las culturas en las que son socializados a través de diferentes pautas. Y a través de diferentes pautas que son sexogenerizadas, que están atravesadas por la edad, que están atravesadas por la clase, que están atravesadas por las diferentes... Sí, la diferente, lo que entrama a una cultura en particular, ya sea más simple o ya sea más compleja. Y también son estos elementos
los que se entraman, los que construyen el mundo de lo posible, aquellos horizontes culturales posibles. Va a decir Margaret Mead en El hombre y la mujer: la cultura que nos rodea modela y limita inevitablemente nuestra imaginación, y al permitirnos actuar, pensar y sentir de una manera determinada, hace que sea cada vez más improbable o imposible que actuemos, pensemos o sintamos de otro modo, ya sea en sentido contrario o tangencial. Por consiguiente, ahora que todavía podemos escoger, ahora que apenas comenzamos a explorar las propiedades de las relaciones humanas, como exploraron las ciencias naturales las propiedades de la materia, tienen muchísima importancia las preguntas que hacemos, porque estas preguntas han de determinar las respuestas que obtendremos y señalarán el rumbo a seguir por las generaciones futuras. Dice: las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los padres e hijos, constituyen los puntos cruciales de las relaciones humanas. Estas relaciones son transmitidas, ya delineadas conforme a un patrón, por la madre a la criatura mientras la amamanta, y el niño, antes de empezar a gatear, ya ha asimilado el estilo de relaciones entre los sexos y ha aprendido a desechar otros estilos. Podemos comprender cómo nuestra experiencia limita las preguntas que formulamos si examinamos los posibles resultados de las diferentes preguntas. Asimismo, va a decir Margaret Mead, en el encuentro con el otro a partir del reconocimiento de que las otras culturas son otras culturas y hay que entenderlas en su singularidad, las que nos habilitan a preguntarnos aquellas cosas que pueden ampliar nuestros horizontes. En línea con esto, Margaret Mead va a decir en El macho y la hembra, dice que el método antropológico consiste en llegar hasta las sociedades primitivas sin teorías muy precisas y formular, en cambio, preguntas exploratorias, que sean preguntas que puedan expandir la conciencia. Y uno de los elementos que usa Margaret Mead también para poder ampliar los modos de aproximarnos a las problemáticas que nos interesan analizar o a los núcleos sobre los que nos interesa reflexionar es a través del uso de diferentes técnicas o de la incorporación de algunas tecnologías, de otras tecnologías, además del papel y el lápiz, como por ejemplo el uso de la fotografía y el uso de la grabación. Entonces, para terminar, voy a dejarles un fragmento de una de las grabaciones que realiza con Gregory Bateson, que es otro antropólogo del que ya vamos a conversar, con quien que no solo incorpora la dimensión, la fotografía, sino también incorpora las filmaciones y registran un ritual en Bali de trance y que está subvencionado por la Asociación de Psiquiatría y que nos permite también acceder a otras dimensiones de la cultura, a otras dimensiones que son las dimensiones de aquello que a veces excede al discurso, que excede a la explicación a través de la palabra y que solo puede ser, a lo que solo podemos acceder a través de los sentidos y la propuesta. Entonces también acá, recuperando un poco esta propuesta de Mead de tomar su propia experiencia como materia prima para la producción de conocimiento, es que estos elementos o tomar en cuenta la dimensión de la experiencia y de la emocionalidad y de la afectividad, no solo de los sujetos con los que trabajamos y de las experiencias a las que intentamos acceder, sino también tomar en cuenta nuestras propias experiencias y nuestra propia emocionalidad como materia prima, nos permiten reflexionar o ampliar los sentidos, ampliar la conciencia para poder comprender aún mejor o de maneras diferenciales aquellos mundos a los que intentamos acceder. Bueno, les dejo acá un fragmento del ritual de trance y danza en Bali, también para que puedan aprovechar un poco las producciones de Mead y Bateson, que son
son clásicas y son de una gran riqueza documental. The little disciples of the witch dance and prepare to receive the witch's instructions. This is the witch in her full supernatural paraphernalia: hairy legs, pendulous breasts, long fingernails, but without the mask that will turn her into a supernatural figure. Beside her is her daughter, who has been rejected by the king of the country. In revenge for the slight to her daughter, she is now training her little novices to spread pestilence and death. Kneeling in front of her, they answer her instructions on how to spread plague. They go off, and the next scene shows a pregnant woman among a group of people who have fled their plague-stricken village to wander the roads. This is a birth scene where the pregnant woman, played by a man, gives birth to a child while witches lurk about to steal the newborn child. A doll, which is stolen by the witch child, tossed in the air, killed, and returned dead to its mourning relatives. The villagers mourn for the dead child, putting on a theatrical display of grief. The witches
witch child and witch lurk about and tease the mortals to whom they are not yet quite visible. As they become visible, the mortals chase the witches. The witch child is caught and held by the hair, a demeaning gesture. In just a minute now, you will see the witch in her supernatural form at the gate of the temple, attacked by the emissary of the king, who fails to conquer her. She wears over her face a white cloth, the cloth in which a mother carries her baby. And now, coming down the temple steps, the witch dances alone, a figure both